Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política al calor de una buena taza de café. Mientras nosotros te contamos, sírvete el tuyo y aquí vamos a explicarte un problema de la política de este país. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando el café Doña Zenobia. Este es un café producido en el suroeste antioqueño de la variedad arábiga, en el corregimiento de La Chaparrala, en la vereda se llama San Penchito. Ahí se produce el café de Doña Zenobia, que se lo recomiendo porque es delicioso. Y hoy vamos a hablar de una política que viene implementando el gobierno nacional y que ha causado mucho debate, mucha polémica, y es la supuesta combate al calentamiento global y a la crisis climática, eliminando la producción de carbón térmico y suspendiendo radicalmente los proyectos de exploración de petróleo y gas. Política que impulsa el gobierno nacional, a nuestro juicio, absolutamente equivocada. Bueno, Jorge, vamos a empezar hablando de esto. No se puede hablar de este tema sin empezar diciendo que no somos negacionistas del cambio climático. O sea, hay un hecho en el planeta Tierra y es que estamos afrontando una grave crisis climática y que esa crisis climática es producto en gran medida de las actividades humanas relacionadas con la producción de gases de efecto invernadero. Y que esta crisis climática no implica solo un aumento en las temperaturas promedio del planeta, sino además un cambio general en todo el comportamiento del clima, aumentos de lluvias, aumentos de deslizamientos, crecientes de ríos, el aumento del nivel del mar y otro montón de fenómenos naturales, huracanes, tornados, etcétera, que hacen sufrir a muchas personas a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, un dato, del 2000 hacia acá, o sea, en estas últimas 2 décadas, han aumentado las inundaciones en un 134% en el planeta, con respecto a las 2 décadas anteriores, es decir, a 1980 y 1990. En los últimos 120 años, la temperatura promedio del planeta ha crecido 1,5 grados, 1,5 grados. Y cada vez es más acelerado el crecimiento de esa temperatura promedio, al punto de que estamos viendo en las noticias las olas de calor enormes que hay en Europa, en Asia, en América Latina, que hacen la vida bastante mucho más penosa y difícil. Y que cada año vemos temperaturas récord. Este año ya están anunciando que la temperatura promedio del año 2025 va a ser la temperatura récord de la historia. O sea, 100.000 años, la temperatura más alta del planeta es el último año en el que estemos. Casi que no importa en qué año escuchen este podcast, ese año vamos a tener el récord en temperaturas. Y pues digamos que este calentamiento global se debe a lo que nosotros denominamos gases de efecto invernadero, que es un efecto que de hecho es responsable de mantener la vida en la Tierra y que funciona como cuando uno pone un plástico o un vidrio sobre un cultivo, y es que permite el paso de los rayos del sol, pero no permite la salida de la temperatura y hace que se mantenga una cierta temperatura, y de hecho eso ha garantizado que haya una temperatura media en el planeta que sea cómoda para que exista la vida. Pero con eso se nos está yendo un poco la mano y estamos pues en el fenómeno en el que estamos hoy. Sí, hay una cosa que hay que aclarar. El efecto invernadero es indispensable. O sea, sin efecto invernadero no habría vida sobre el planeta Tierra. Si no hubiera el efecto invernadero, si no hubiera esos gases de efecto invernadero que impiden la salida del calor de la radiación que produce el sol sobre la Tierra, la nueva salida, tendríamos temperaturas de menos 18 grados centígrados. O sea, en promedio del planeta, que volvería la vida en el planeta imposible. Es decir, el efecto invernadero es indispensable, pero como dijiste ahora, a la humanidad se le está yendo la mano en eso. Si realmente el problema que nosotros tenemos es que hay un aumento desmedido en los gases de efecto invernadero y la causa principal en el planeta es la combustión de combustibles fósiles, es decir, petróleo, gas y carbón. Es, son unos Eso produce CO2, que producen carbono. dióxido de carbono, que es uno de los principales gases del efecto invernadero, pero no solo eso, digamos que hay otros factores o otros gases que aumentan la temperatura en la Tierra, como el vapor de agua, el metano que emiten las vacas, La boñiga. la materia fecal, claro,
y el óxido nitroso que se produce con la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, cuando talan un bosque. O cuando se muere un animal, Exacto. ahí se pudre. Ojo, en conclusión, el efecto invernadero es a la vez vida y muerte. Es las dos cosas. Pero como dijimos ahora, a la humanidad se le está yendo la mano. Pero ojo, Alejandro, aquí hay una cosa Se va a despiporró la humanidad. se despiporró la unidad en la humanidad en eso. Ojo, no todos los seres humanos ni todos los países producen la misma cantidad de gases de efecto invernadero. Aquí hay que aclarar una cosa, no todos tienen desde luego la misma responsabilidad en el aumento de la emisión de gases y del calentamiento global. Ese es el punto clave, Jorge, en esta materia y es los datos yo creo que son muy dicientes. Mientras Estados Unidos produce 17.6 toneladas de dióxido de carbono por persona al año, en Europa se producen 7 toneladas por persona y en China casi 9 toneladas por persona. Colombia no alcanza a producir 2 toneladas por persona, es decir, 1.7. Es decir, la décima parte de lo que produce los Estados Unidos en, en efectos de gas, en gases de efecto invernadero por persona, pues sin contar que China y Estados Unidos tienen unas poblaciones inmensas. Nosotros no aportamos de una forma igual al problema que tiene el planeta. O sea, países como Colombia no son culpables del calentamiento global. El dato muy claro es acá, ya cuando sumamos todo lo que producimos todos los colombianos en un año de gases de efecto invernadero y lo comparamos con todo lo que se produce en el mundo, Colombia solo produce el 0.5% de los gases de efecto invernadero cada año en el planeta. O sea que nosotros podríamos dejar de producir mañana contaminación y el mundo ni se enteraría, no le haríamos ni cosquillas al cambio climático. Y ojo a este dato, Alejandro y estimados amigos y amigas. Si todos los seres humanos no pasáramos de producir 4 toneladas de gases de efecto invernadero, y no habría la crisis climática que tenemos. Ese es un dato importante. Nosotros estamos muy por debajo de lo permitido. Todavía producir más, dijéramos, si todo el mundo produjera lo mismo. Pero oiga, aquí hay otra cosa, una cosa que es bueno recordarla porque proviene del excelente humor negro de Jorge Enrique Robledo, que alguna vez en una entrevista expresó con precisión cómo se da de atrasado Colombia que ni contamina, casi ni contaminamos. O sea, somos tan insignificantes en el aporte a la contaminación que casi ni se notaría, como dijiste vos, no se notaría. Si dejamos de emitir, el mundo no se daría cuenta. Jorge, y además un dato adicional y es que además, para entrar ya en la política mineroenergética de Petro y en la decisión de no explorar más hidrocarburos, tenemos una contradicción principal, pues, o un dato clave, y es que la quema de combustibles fósiles en Colombia no representa ni la mitad de ese medio. Del aporte a la contaminación. La principal fuente de contaminación y de producción de gases de efecto invernadero de Colombia se llama la deforestación. Eso no la producción de humo de los carros y de humo de las fábricas y de consumo y quema de carbón, etcétera. No, es la deforestación. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a contradecirnos con Petro, porque digamos que Petro tomó la decisión de suspender de manera inmediata y radical la celebración de nuevos contratos de exploración, es decir, de ir a buscar gas y petróleo, y además de la explotación de carbón. Y entonces nosotros tenemos un problema muy grande, porque, a ver, hay un dicho popular que dice que el que busca encuentra. Pues es un dicho muy, muy bueno y tiene toda la razón. Pero si uno sigue esa lógica, el que no busca nada encuentra. Lo encuentran. Nosotros, si no estamos buscando gas y petróleo, pues difícilmente podemos mantener las reservas y realmente esas reservas se están agotando en el país. Y muy fregado eso, Alejandro, porque Colombia, a pesar de que tiene una alta participación de generación de energías limpias en su matriz energética, porque Colombia para la producción de energía tiene una altísima participación de la energía hidroeléctrica. Casi el 70% de lo que produce Colombia de energía lo produce a través de hidroeléctricas, que son consideradas fuentes de energía limpia. Pero a pesar de eso, en las épocas de sequía, cuando las represas se caen en su volumen, hay que acudir a la matriz de quemar carbón o quemar gas para poder producir energía. Y nuestro parque automotor depende prácticamente todo de las energías fósiles,
de la CPM, del diésel y de la gasolina. Nosotros prácticamente no tenemos vehículos eléctricos, o sea, y ojalá pues, pero eso todavía se va a demorar unos No, eso años. se demora, eso se demora. Además, los vehículos eléctricos, pues ese es otra, ese puede ser tema de otro podcast, porque esos necesitan litio, necesitan cobre, necesitan, bueno, una cantidad de cosas. No se ha sabido todavía dónde se van a disponer las baterías bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, Alejandro. Lo importante aquí es un dato y es de la autosuficiencia. Nosotros entonces tenemos ese hecho. Dependemos de los combustibles fósiles. O sea, hoy no tenemos forma de transitar de la economía que tenemos a una economía que no dependa de los combustibles fósiles. Pero si nosotros dejamos de explorar y se nos acaban las reservas, lo que va a significar es que en los próximos años vamos a tener que importar todavía más gas y más petróleo del que estamos importando, porque este es un hecho. Hoy Colombia tiene que importar parte del gas y el petróleo, y ese problema, digamos que Colombia no era completamente autosuficiente en gas y petróleo. Nosotros importamos una parte, Pero se ha ido a grabar, le ha agravado la dependencia. Y entonces, en vez de tener soberanía y seguridad energética, es decir, la garantía de que no nos vamos a quedar sin energía, estamos viendo cómo cada vez perdemos más esa autosuficiencia así es. en energía. Así es, la producción de energía y gas hoy es vital, es clave para la economía colombiana, para el aporte al fisco, etcétera, etcétera. Ahora el gobierno anda cacareando como un gran triunfo que han crecido las exportaciones no tradicionales y bajado las exportaciones de carbón, petróleo y petróleo, porque nosotros no exportamos gas. Y eso es un cacareo de algo absolutamente absurdo. Sobre eso hay un artículo muy bueno de Amílcar Acosta que se llama Un falso positivo, en el que él explica cómo Amílcar pues, es una persona que sabe mucho de estos temas. Él fue ministro De los expertos, de los que más conocen de este tema. él fue ministro, pues, y Minas, y digamos que lo fue es porque tiene un gran conocimiento de este tema energético. Y él dice, esto es un falso positivo porque, primero, no implica que para nosotros poder tener turismo o productos agrícolas no tenemos que dejar de explotar petróleo. No son contradicciones. Pero además no implica, eh, no, perdón, además lo que nosotros eh, generamos con la exportación de estos productos no convencionales, No le estamos reemplazando. lo que nos genera el petróleo y el gas en Colombia, que es una fuente muy importante para la economía. Y aquí hay un dato que me parece muy importante y que hay que mencionar. La transición energética es muy costosa, requiere dinero y nosotros no tenemos plata y cada vez vamos a tener menos si tenemos, pues si dejamos de explotar los gases. Combustibles fósiles. Bueno, eso es verdad, Alejandro, pero quizás el peor lastre que tiene esta decisión de frenar la producción de hidrocarburos y de carbón y de gas es que no solo perdemos la seguridad y la soberanía energética, perdemos recursos para nuestra economía y para el fisco y para atender las labores del Estado, sino, ojo, lo más grave, lo has mencionado, pero creo que hay que enfatizarlo, es que perdemos la oportunidad de tener recursos para la propia transición energética. O sea, transitar hacia energía solar, energía eólica, ese otro tipo de energías requiere fuertes inversiones que se apalancan en la generación de recursos que brindan la producción de Claro, y además, por ahí derecho, estas decisiones del gobierno se están llevando por delante de Ecopetrol, que es la empresa más importante del país. Entre las públicas y las privadas, es la más grande de todas las empresas de Colombia. Y estas decisiones del gobierno además ponen en riesgo una empresa que además sostiene financieramente a la nación. Mejor dicho, Alejandro, como decía mi abuelo, con esta posición del gobierno nacional tenemos el enorme riesgo de quedarnos, como decía mi abuelo, con el pecado y sin el género. O sea, con el pecado de suspender la producción de combustibles fósiles y sin el género que se supone que es la transición energética. El peor de los mundos, el mayor contraste. Ahora empecemos a concluir. A mí me parece interesante, ya antes de cerrar, una conclusión que no la hemos mencionado, pero que es clave, y es, en este tema de la transición energética y de dejar de quemar combustibles fósiles, hay un nuevo colonialismo en el mundo. Las potencias que han dominado a los países subdesarrollados como Colombia durante toda la historia, eh, producen y producen gases de efecto invernadero, producen 10, 20 veces más que nosotros y no están haciendo el trabajo de transitar hacia energías renovables. Y mientras tanto nos imponen
reglas absolutamente desventajosas. Y Colombia hoy está jugando ese juego de entrar a ser un país sometido por los intereses de esos países y que compromete su economía y su futuro para beneficiar a estos países que son los verdaderos responsables del cambio climático. Alejandro, aquí hay una cosa que bueno que contársela a la gente. En el 2022, hace apenas 3 años, el Parlamento Europeo vetó un proyecto de construcción de un gasoducto que es para ir al Océano Índico a sacar el petróleo de Uganda, sacarlo a través de Tanzania. Y lo vetó. Vetar el Parlamento Europeo un proyecto es negarle financiación, ponerle trabas y cosas en el mundo. Y el alegato era que ese proyecto de Uganda era muy dañino para el medio ambiente, que porque iba a traer el mundo más petróleo y le negaba la posibilidad a los ugandeses de explotar su recurso natural de petróleo. Un exabrupto. Claro, y mientras tanto, que esta es la gran injusticia o la gran paradoja, mientras tanto, la misma Unión Europea estaba autorizando 53 proyectos de explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte. Y al mismo tiempo le estaba permitiendo a Alemania que reactivara la producción de energía quemando carbón, producto de que dejaron de tener energía por la guerra en Ucrania. Es que dice que cuando se suspendió el suministro de gas ruso a Alemania, por muchas razones que eran tema de otra charla, quemaron hasta bosques completos, quemaron leña para poder producir energía. O sea, esa es una situación compleja. Entonces, como quien dice que se jodan los africanos, que se jodan los sudamericanos, Los latinoamericanos y lo hacían. que se joda el planeta, porque quienes tenemos que cargar la responsabilidad y los efectos más graves del cambio climático somos los países pobres, mientras que los países desarrollados siguen contaminando y nos imponen reglas súper injustas. Jorge, este podcast se nos está alargando, yo creo que ya hemos abordado todos los temas. Creo que unas conclusiones pues generales para poderlo cerrar tienen que ver con que el gobierno está haciendo una transición energética de una manera desordenada, o sea, que no es este el camino con el que Colombia puede aportar para la mitigación del cambio climático, sino que pues deberíamos estar enfocados en detener la deforestación, que es el principal problema de Colombia, y que detenerla no perjudica tanto la economía como detener la exploración y la explotación de hidrocarburos. Y dedicarnos a la mitigación y a La adaptación. a la adaptación al cambio climático. Nosotros no podemos revertir la tendencia del cambio. Nos podemos parar en la cabeza y Colombia no puede parar el cambio climático haciendo lo que quiera, pero sí puede mitigar y adaptarse. Y yo creo que vale la pena resaltar aquí, Alejandro, que se nos estaba quedando en el tintero, las declaraciones que dio la semana pasada el presidente Lauso. Creo que es una persona autorizada porque ayudó a elegir a Petro. Y es de esa corriente política y sin embargo dijo de manera categórica no puede haber transición energética sin la explotación de petróleo y gas. Incluso defendió el fracking y yo creo que esto es importante porque ellos son los que saben y conocen Ecopetrol. Ojo con eso. Sí, claro, claro. Y creo que fundamental dice, es de vida o muerte para Colombia explorar y explotar hidrocarburos para poder hacer la transición energética. Bueno, Jorge, Ya. muchas gracias a todos y todas ustedes por escucharnos. Esto fue Política al Grano. Este es un podcast en el que hablamos de política. Esperamos que este café los haya dejado muy despiertos, muy atentos. Está muy bueno. Somos Jorge Gómez y Alejandro Arcila quienes hacemos estos guiones y presentamos este podcast. Y además nos acompaña un excelente equipo, Juliana Bernal en la cámara y la dirección, Juan Zuleta en las luces y la producción técnica y Julián Monera en el sonido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo café. Soy Jorge Gómez y te invito, si quieres conocer de la política local, regional, departamental e incluso nacional, conéctate con nosotros en el video podcast Política al Grano, tomándonos una buena taza de café y esperando que nos acompañes tú también con una buena taza de café. Hola, soy Alejandro Arcila y te invito a que nos escuches en Política al Grano en YouTube y en Spotify todos los lunes a las 7 de la noche que tenemos nuevos episodios.